La profanación de tumbas es una conducta profundamente reprobable que tiene consecuencias que abarcan diversos ámbitos. En primer lugar, este acto representa una manifestación flagrante de falta de respeto hacia aquellos que han fallecido, lo que genera un profundo dolor y angustia entre sus seres queridos. Además, es crucial destacar que la profanación de tumbas es considerada un delito en la mayoría de las jurisdicciones, lo que conlleva sanciones legales significativas, incluyendo penas de prisión. En segundo lugar, el saqueo de tumbas puede tener un impacto negativo en la herencia histórica y cultural de una comunidad. Al robar objetos de valor histórico o cultural de las tumbas, se priva a las futuras generaciones de la oportunidad de aprender sobre su pasado y apreciar su legado cultural. En resumen, el saqueo de tumbas contradice los principios fundamentales de respeto y ética, y es esencial que los muertos sean tratados con la dignidad que merecen, no solo como muestra de consideración hacia ellos, sino también para preservar la riqueza de la historia y la cultura de una sociedad. Tal y como es la siguiente historia que nos manda una suscriptora. Hola, mi nombre es Omina Yáñez. La verdad es que amo mi trabajo como embalsamadora. Es un trabajo que no cualquiera puede realizar, pues la carga emocional que conlleva es única, aunque también tiene sus momentos escalofriantes. Trabajar con muertos no es para todos, y lo que les contaré a continuación me sucedió en octubre del año pasado. Aquella noche fue la más horrible de mi vida. Me tocó hacer guardia con otra chica. Nosotros hacemos las prácticas de embalsamiento en una sala que denominamos sala blanca. Allí se encuentran 10 camillas de acero que llamamos planchas. Se suponía que sería una noche tranquila, pero lo que ocurrió no lo olvidaré el resto de mi vida. Estábamos las dos, Patricia, así se llamaba la chica, y yo, preparando un cuerpo que acababa de llegar. Era un joven de unos 18 años que aparentaba haber muerto por un paro respiratorio. El procedimiento es cruel realmente. Con un tubo largo sacámoslo de adentro. Esa noche dejé que Patricia se las arreglara. Estaba haciendo todo bien, pero me di cuenta que olvidó aspirar la tráquea. Le comenté y comenzó a hacerlo, pero algo la dejó muda. En realidad es un fenómeno común, pero impresiona mucho a los novatos. Cuando se aspira la tráquea, se liberan algunos gases comprimidos que pasan a gran velocidad a través de las cuerdas vocales, y entonces pareciera que el muerto grita. Pero esa ocasión, el grito del muerto fue bastante inusual. No parecía ser como el resto, parecía angustiante. Yo miré impresionada y Patricia estaba anonadada, así que pensé que sería bueno que ambas tomáramos un descanso. Ya no quedaba mucho que hacer, así que nos fuimos a la sala de descanso que se encuentra a un lado de la sala de autopsias. Allí hay un televisor, una mesa para comer y un par de camas. Quizás les suene raro, pero las guardias duran 24 horas, por lo tanto existen estas salas para tomar pequeñas siestas. Prendimos el televisor, pero no había nada bueno para ver, así que decidimos tomar una siesta. Apagamos la luz y ambas nos recostamos. Me tapé porque hacía algo de frío y cerré los ojos. No pasaron más de 15 minutos cuando sentí que una mano me sacudía el hombro. Me desperté asustada y mi compañera estaba ahí mirando con los ojos desorbitados, la piel pálida, macilenta, como si estuviera muerta. Me asusté mucho al verla así. Le pregunté qué pasaba y me dijo: escucha.
Me quedé callada y lo escuché de nuevo. Ese sonido desgarrador que había hecho el cadáver del joven volvió a sonar en la habitación de un lado, en la sala blanca. La piel se me puso chinita. Patricia volteó a verme y noté que estaba temblando de miedo. La abracé y fue un momento horrible. Pensé que me estaba volviendo loca, pero los gritos se fueron apagando. Patricia me miraba con horror y yo no podía entender lo que sucedía. Pensé en decirle alguna mentira para que pudiera sentirse más tranquila, pero era imposible. Un escalofrío me recorría el cuerpo cuando de pronto comenzamos a escuchar pies descalzos que caminaban por el pasillo que une a las dos. Estábamos paralizadas. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca de la puerta y con las pocas fuerzas que me quedaban puse la traba de acero. Regresé a la cama y abracé a Patricia. Alguien comenzó a golpear la puerta. Parecían golpes de tambor. Patricia comenzó a llorar y a gritar que la perdonara. Me quedé asombrada y le dije que por qué le pedía perdón. De su bolsillo de la bata sacó algo que brilló en la oscuridad. ¿De dónde sacaste eso?, pregunté. Me dijo que el muchacho lo tenía en uno de sus tobillos, que pensó que nadie notaría si lo tomaba. Le arrebaté el objeto de las manos y lo arrojé por debajo de la puerta. Los golpes cesaron y los pasos comenzaron a sonar más lejano. Nos quedamos el resto de la noche en la sala. Teníamos miedo de que aquel grito volviera a escucharse. Cuando finalmente el turno terminó, llegaron los embalsamadores de reemplazo. Nos preguntaron qué hacíamos en la sala de descanso, pero no dijimos palabra alguna. Salí y me despedí de Patricia fríamente. Fui a casa, pero no pude dormir en todo el día y noche. Cuando nuevamente fui a la morgue para comenzar mi turno, Patricia no apareció. Sabía que reportaría lo que hizo a los supervisores y la correrían del empleo, así que decidió renunciar antes de ello. Pedí información sobre el funeral de aquel chico y decidí ir. Llevé flores. Sentía la necesidad de pedirle perdón por lo que había hecho Patricia, así que me acerqué al cuerpo. El cajón estaba abierto. Pedí perdón y dejé las flores en un pequeño florero que había a un lado del cajón. Miré su cuerpo y analizando un poco me di cuenta que tenía en el tobillo la cadena que Patricia había tomado. Aquella que yo lancé por debajo de la puerta y que no sabía quién la tomó. La inscripción decía: para Sergio, de parte de mamá y papá, te queremos, hijo. Pedí perdón nuevamente, me quedé a la misa y miré cómo enterraron su cuerpo. Me sentí aliviada, pues si no hubiera hecho esto jamás hubiera podido dormir bien. Hoy continúo con mi trabajo, pero desde aquel día, nada es normal. Si te gustó la historia, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviarla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tu comentario si quieres más historias como esta. Me despido, estás en Mundo Paranormal, hasta la próxima.